Muy bien. ¿Cómo sospecho del síndrome de transfusión gemelo-gemelo? Cuando hay discordancia mayor del 20%, son monocoriales monoamnióticos, ¿estamos de acuerdo? Y por Doppler se ve la presencia de anastomosis vasculares. Hay una variante del síndrome de transfusión gemelo-gemelo que se llama la secuencia TRAP. Apunten, secuencia TRAP, si les pueden preguntar. Secuencia TRAP, T-R-A-P mayúscula, que es el flujo reverso, sistema de secuencia de flujo reverso. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo que pasa es que hay un feto que tiene problemas de, primero que es acefálico, no tiene cabeza, y segundo, tiene un corazón rudimentario o no lo tiene el corazón rudimentario. Y el otro feto actúa como una bomba, ¿me dejo entender? Entonces, el feto acárdico recibe toda la sangre del feto sano y está hinchadito, crecidito de tamaño. Es la secuencia TRAP. Entonces es similar que en el sistema de transfusión gemelo-gemelo, la diferencia es que acá hay un feto acárdico, sin corazón, o con un corazón rudimentario. Este es importante, un parto vaginal después de una cesárea. ¿Cuándo no se da parto vaginal después de una cesárea? ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Si hay una incisión uterina típica en forma de T previa, cuando se practicó cirugía del útero con entrada a la cavidad endometrial, si hubo rotura uterina previa, cuando hay complicación del tipo médico o obstétrico que descartan el parto vaginal, imposibilidad de realizar una cesárea inmediata por falta de continuidad en la cobertura obstétrica o anestésica. Por ejemplo, si yo tengo una paciente con cesárea previa y quiere dar parto vaginal, tiene que hacerlo en un hospital, nunca lo aumentan en la posta de su casa o nada, porque debe tener sala inmediata ante cualquier eventualidad, sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Si hubo rotura uterina previa, ya ni más, pues tienen que darle de frente cesárea. Si yo saqué un mioma, por ejemplo, al útero y entré a la cavidad uterina para sacar el mioma, ya a veces también ya va a ser cesárea, no va a ser parto normal nunca, ¿no? Si hay una incisión corporal o una uterina típica, normal, porque el parto normal, perdón, la cesárea normal que permite dar chance vaginal para el próximo es la cesárea con extracción del feto por el segmento, la segmentaria, acuérdense eso, pero en la corporal nunca se da chance vaginal. ¿Cuáles son los factores pronósticos para un parto vaginal exitoso después de una cesárea? Que haya tenido un parto vaginal anterior, que incluya un parto vaginal después de una cesárea previa. ¿A qué me refiero? Yo tengo una gestante, su quinto bebé, ¿estamos de acuerdo? Dice, doctor, mi primer bebé fue parto normal, mi segundo fue parto normal, mi tercero cesárea y mi cuarto fue parto normal y ese es mi quinto. Ah, ya. Tuvo un parto normal antes de su cesárea y tuvo un parto normal después de su cesárea. Es una excelente, súper candidata para tener un parto normal nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, yo tuve mi primer parto normal, mi segundo fue cesárea y este es mi tercer parto. El hecho de que haya tenido un parto vaginal también le da un factor, pero es mucho mejor si ha tenido un parto vaginal después de la cesárea. Es mucho mejor. Factor pronóstico. Siempre que la incisión uterina segmentaria transversal, es importante. Lo más importante es que el trabajo de parto sea de inicio espontáneo. Si yo tengo una paciente de 40 semanas que viene en contracciones, tuvo cesárea previa, pero las contracciones la comenzaron por sí solo, perfecto. Pero si yo tengo una paciente de cesárea previa a la que le estoy induciendo, las posibilidades de que funcione va a estar un poco difícil. Pero se puede dar. Igual que tenga un perímetro pelviano suficiente y que tenga una edad materna menor de 40 años. Bueno, es una condición no exacta. ¿Cuáles son las ventajas de un parto vaginal después de una cesárea? Ventajas de la prueba de trabajo de parto. Se reduce el riesgo de tromboembolia, se reduce el riesgo de infección de herida, se reduce el riesgo de aparición de fiebre, se reduce el riesgo de incomodidad para la madre y menor estancia hospitalaria. ¿Cuál es el problema de hacer una prueba de parto en una paciente con cesárea previa? Bueno, que tenga ruptura uterina, ¿no? O la necesidad de ser cesárea, una hemorragia, una lesión de órganos continuos, complicaciones de anestesia, histerectomía, expulsión del feto, del cordón o de la placenta. Muy bien. Con respecto a la ruptura del útero, ¿existe un factor de predicción confiable? No, no existe un factor de ruptura confiable. Entre las manifestaciones se encuentra el sufrimiento fetal agudo 70%. Si te preguntan cuál es la manifestación más precoz de una ruptura uterina, cambios o alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Que hay el otro es dolor y del dolor de pérdida de posición de la presentación fetal, hemorragia vaginal y orina sanguinolenta. Pero lo más común es alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal.
Bueno, hablemos de las complicaciones postparto. A la cabeza, endometritis. Es la causa más frecuente de fiebre postparto, ya lo sabemos. Es 5 a 10 veces mayor el riesgo en parto por cesárea, acuérdense de eso. El factor pronóstico más importante para hacer endometritis es el parto por cesárea. Y de la cesárea de emergencia. ¿Ya? Es polimicrobiana en su gran mayoría. La endometritis tardía, el principal síntoma es el sangrado vaginal. En la endometritis tardía, el germen más frecuente es la clamidia. El tratamiento consiste en el empleo de aminoglucósidos más clindamicina. Otras alternativas son ampicilina, sulbactam, cefoxitina, ceftriaxona más metronidazol, levofloxacino más metronidazol. Mastitis. El germen más común es el estafilococo dorado. El tratamiento consiste en la administración de dicloxacilina o cefalosporinas por 10 a 14 días. No se debe descontinuar la lactancia. Es importante. De persistir la fiebre, considera acceso y se debe drenar. Infección y dehiscencia de la herida. De la herida operatoria estamos hablando. Factores asociados: obesidad, diabetes, tabaquismo, cáncer, desnutrición, enfermedad cardiovascular, uso de fármacos, inmunosupresores, anemia, intervenciones quirúrgicas anteriores. Está demostrado que el uso de antibiótico profiláctico disminuye la tasa de infección. Tromboembolias. Con el embarazo se eleva la frecuencia de sucesos tromboembólicos en 5 a 50 veces. El riesgo de esta complicación es 2 veces mayor en cesárea que en parto normal. ¿Se dan cuenta la cesárea cuánta morbilidad tiene? En cuanto a la infección y dehiscencia de la episiotomía, es poco común. Su morbilidad es importante, sobre todo cuando el desgarro es de tercero o cuarto grado. El diagnóstico se basa en induración, eritema y exudado purulento. El tratamiento consiste en incisión local, o sea, drenar, supresión de todos los puntos, o sea, cortar todos los puntos de la incisión, abundante irrigación con suero salino, debridación si hay tejido muerto y administración antibiótico de espectro amplio, si es que hay. Una vez en toda mi vida he visto una infección de la epicio. Una señora infección. Muy bien. Otro sobre infecciones del embarazo. Acá un cuadrito sobre sífilis. Acuérdense que en la sífilis la forma primaria ocurre como chancro en la vulva o en el cervix. La forma secundaria como erupciones o condilomas planos. El diagnóstico BDRL o RPR o FTA o absorción. El FTA a veces es para confirmar. Siempre se les pide a toda mujer que entra por primera vez a su control prenatal este tipo de exámenes para justamente detectar la sífilis. ¿Por qué? Porque los daños se pueden prevenir si haces tratamiento de la sífilis antes de las 18 semanas. Después de las 18 semanas el daño ya un poco difícil de lo que lo puedas evitar. ¿Cuáles son las consecuencias para el feto? Puede morirse intraútero, amortinato, puede haber problemas de hidropesía, edema, citis, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, lesiones cutáneas, rinitis, miocarditis. Muy bien. Las infecciones fetales son más frecuentes en las formas primarias o secundarias y menores en la enfermedad latente tardía. En la gonorrea, ¿qué es lo que se produce? Disuria y secreción vaginal anormal. En etapas de generalización pueden producirse artralgias, o sea, cuando la infección ya no solamente se confina al aparato genital, sino al aparato sistémico, a forma sistémica, artralgias, lesiones cutáneas, artritis sépticas, endocarditis, meningitis. ¿Cuál es el diagnóstico? Cultivo de la región genital, anticuerpos fluorescentes. Prevención. Hacer el diagnóstico previo. Consecuencias para el feto. Aborto séptico espontáneo, parto pretérmino o corionitis o infección postparto. No hay una vacuna, por ejemplo, para la gonorrea, por si acaso. Simplemente hacer un chequeo a la paciente en forma preventiva. El herpes. Vesículas dolorosas en la vulva vagino-cervix. En la prevención y la ciclovir como profiláctico para reducir la recurrencia y lesiones en el parto. Si hay durante el trabajo de parto enfermedad herpética activa, no dar parto vaginal, cesárea. Acuérdense, cesárea siempre es enfermedad herpética activa. Citomegalovirus. Acá generalmente lo más importante es que sea asintomática, pero pueden aparecer fiebre, faringitis, linfadenopatías, poliartritis. Hay lesiones de inclusión citomegalovíricas a nivel del feto, bajo peso al nacer, microcefalia,
calcificaciones intracraneales, corioretinitis, retraso mental, déficit sensitivo nervioso y hepatoesplenomegalia e ictericia. El estreptococo del grupo B, también llamado como estreptococo agalactiae, se ve que en un 10 a 30% de las gestantes hay colonización de recto y vagina, muchas veces asintomática. Por eso a la paciente que ya tenía antecedentes de esta enfermedad o que tenía riesgo hay que pedir un cultivo de la vagina y el recto a las semanas 35 y 37. A las mujeres que tienen cultivo positivo se le debe tratar antibiótico durante el parto. ¿Cuál es el de elección? La ampicilina. Acuérdese, ampicilina. ¿Y cuáles son las consecuencias para el feto? Sepsis, meningitis, neumonía. La rubiola, sí hay una vacuna, pero es para el previo al parto, a la concepción, perdón, o después del parto, nunca antes. Puede causar malformaciones congénitas en el primer trimestre, puede producir abortos espontáneos. Y hay el síndrome de la rubiola congénita, que es la catarata, malformaciones cardíacas, sordera, sensitivo nerviosa, retraso mental. Muy bien. A las preguntas. De frente. A ver, contéstenme. ¿Cuál es? Acá es la E. Durante la gestación. Acá es la... Acá se me coló. Sequedad. B. Acá es la D. Se me ha colado una pregunta. Espera. Son las mismas de la vez pasada. Acá tengo el otro cuestionario. Ya. 7. Gestante de 7 semanas acude a la emergencia por presentar sangrado por vía vaginal. Al examen clínico, útero de tamaño acorde a la edad gestacional, orificios cervicales separados y evidencia el sangrado. Y se evidencia el sangrado. El diagnóstico clínico es... ¿Cuál? Sangrado sin cambios cervicales, ¿cómo se llama? Amenaza, muy bien, D. 25 años, 9 semanas de atraso. Dolor en hipogastrio de intensidad severa, sangrado vaginal. Se constata el sangrado y dolor a la palpación en fondo de saco. El diagnóstico más probable es... ¿Cuál? Dolor a la palpación de fondo de saco, o sea, dolor anexial. Muy bien, ectópico, C. La incidencia de embarazo ectópico se ha incrementado en las últimas décadas en los países desarrollados debido al... Muy bien. Zenaida, la C. Ese es el gran problema, pues, la reproducción asistida. De los embarazos clínicos resultantes de la técnica de reproducción asistida, los embarazos ectópicos representan, o sea, ¿de cuántos FIP te pueden salir ectópicos? Hay que tener en cuenta. B, entre 5 y 5.7%. Son datos estadísticos que le estoy dando para conforme pregunta. Este está bacán. Entre los antecedentes de riesgo que se citan a continuación hay un factor que no se asocia al embarazo ectópico. ¿Cuál no está asociado al embarazo ectópico? Muy bien, la C, ovario poliquístico. No tiene nada que ver ahí. En el embarazo ectópico, las cifras de HCG en el espacio de 2 días suelen aumentar. ¿Cuánto? Muy bien, la B. Entre el 60 y 100%. Suele aumentar, es la B, por encima del 65%. Acá no es la A, se equivocó, es la B. Perdón. Por debajo. En el embarazo normal es entre el 60 y 100%. Está bien la A. Ya la hipoglicemia, chicos, mil disculpas. O sea, un embarazo normal es entre el 65% y 100% es lo que aumenta. Un embarazo normal, un ectópico por debajo de ese valor. Está bien la. Wow. Esa es otra preguntaza. De especialista. Pero estoy viendo que están preguntando mucho de estadística, porcentaje, así que les he puesto esto. El porcentaje de embarazo ectópico en que se puede identificar por ecografía transvaginal un saco gestacional y un embrión con latido cardíaco es del, se los dije,
Muy bien. Ah, 5%. El diagnóstico precoz de sospecha de ectópico se puede establecer cuando la ecografía vaginal no detecta saco gestacional intraútero y los nodos varicélicos son de... ¿Son qué? La D, mayor de 2000. 1500 2000 les dije, ¿sí o no? Perfecto. El procedimiento ideal para el diagnóstico de embarazo ectópico es ideal. O sea, lo ideal es ver el embarazo ectópico en vivo, face to face, como quien dice, ¿no? Al argot de las redes sociales, cara a cara. ¿Cuál? Por ecografía no lo va a ver cara a cara. La paroscopía. El diagnóstico diferencial del embarazo ectópico no se puede plantear con... ¿Qué no puedo plantear como diagnóstico diferencial? Yo les digo una cosa, es un dolor de inicio agudo, el embarazo ectópico. Dolor pélvico agudo. Puede ser de inicio súbito, progresivo, pero el pélvico es agudo. Ahí, ¿cuál no tiene dolor agudo? Claro, la endometriosis es un dolor crónico, ya pacientes que ya te refieren a historia de 1 año, 2 años, 3 años de dolor, ya. La D. La 17. La salpingostomía lineal es el tratamiento ideal de embarazo tubario no accidentado en una mujer que... O sea, quiero conservar la trompa, solamente hago una incisión al embarazo tubárico y lo aspiro. La A, muy bien. El tratamiento médico con metotrexate en el embarazo ectópico diagnosticado precozmente requiere... ¿Qué requiere? Todas, muy bien. Que no esté roto, que sea menor de 3.5 o 4 centímetros en algunos libros. Paciente estable hemodinámicamente y que tenga control seriado de beta-HCG. Este es importante. El factor de riesgo más importante para desarrollar embarazo ectópico es... El más importante, no es el más frecuente, no confundan. Es más, el más frecuente no está ahí. No está en... El más frecuente es la enfermedad pélvica inflamatoria. Es el más frecuente, pero no es el más importante. ¿A qué me refiero? Tú tienes 100 pacientes, de esas 100 pacientes 10 tienen EPI y de esa EPI, de esas 10 de EPI, una te va a hacer embarazo ectópico. ¿Me dejo entender? En cambio, acá la clave es la A, les voy dando. Yo tengo una paciente que le he hecho cirugía previa, una sola paciente, esa única paciente tranquilamente me hace mi ectópico. No sé si me dejo entender. Por solamente, ese es, por digo, el más importante es ese, cirugía uterina. El segundo en importancia es la esterilización tubárica. El tercero es el embarazo ectópico previo, el cuarto es esto y el quinto es esto. Está en ese orden. Entonces, a mi paciente que yo le he hecho cirugía tubárica, esa única tranquilamente me hace ectópico. En cambio, tengo que tener 100 mujeres con EPI, perdón, 10 mujeres con EPI para tener un ectópico. No sé si me dejo entender. Por eso digo, una cosa es el más frecuente y otra cosa es el más importante. En relación a la mola completa, ¿es cierto? Es cierto, excepto. La mola completa no contiene partes fetales, es cierto, no contiene, la parcial tiene partes fetales. Tiene patrón diploideo, sí es cierto. Origen solo paterno, es cierto. Acá la E, rara asociación con presencia de quistes tecaloteínicos. Es frecuente más bien la presencia de quistes tecaloteínicos. De los siguientes órganos, ¿cuál es el más frecuente de metástasis en la neoplasia trofoblástica gestacional? Ah, muy bien, pulmón. Pulmón, hígado, cerebro. Esa es la secuencia. Los siguientes fármacos son utilizados para el tratamiento quimioterápico del coriocarcinoma, excepto... Acuérdate, hemaco. ¿Cuál? La E, muy bien, melfalán. Ese es para mieloma múltiple, acuérdense. Bueno, ya han llevado su clase. En relación al tumor de sitio placentario, es cierto, excepto. ¿Se acuerdan que le dije? Que no presenta, de frente ya, beta-HCG, sino lactógeno placentario. Acá la clave es la E.
Lo otro es ya para lo que lo tengan como teoría. 24. A ver. Paciente de 26 años, 12 semanas de amenorrea, acude por sangrado en regular cantidad. El tacto vaginal, útero de 13, o sea, no hay mucha diferencia. Consistencia aumentada, orificios cervicales abiertos. Está con anemia 8.5 y beta HCG 500.000. Y refiere que hace 3 meses tuvo un aborto incompleto espontáneo. El diagnóstico clínico es, si tuvo un embarazo previo, ya sea normal, aborto o mola, y después vuelve a presentar un problema de... Exactamente, es una neoplasia trofoblástica gestacional. Y la única que está acá es el coriocarcinoma. Perfecto. Bravo. 25. Son elementos a considerar al momento de la hiperemesia gravídica, excepto, ya se me coló una, pero es importante esta pregunta, porque esa es la única que representa toda la hiperemesia gravídica, no creo que más le pregunten. Pero la C. Son fármacos utilizados para tratar las náuseas y vómitos en la hiperemesia gravídica, excepto la B, cisaprida. Se me coló. Durante el tacto vaginal, una paciente en trabajo de parto se palpa fontanela anterior relación al hueso ilíaco izquierdo. ¿Qué área de presentación es? Derecha posterior, muy bien, la C. Se me coló. 39 semanas, acude de emergencia por trabajo de parto, dilatación 4, fuera de pelvis menos 4, dice la que está la estación. Conjugado diagonal 10 centímetros, o sea, lo obstétrico sería tranquilamente 8. Pelvis recontra estrecha. En relación a la enfermedad trofoblástica gestacional maligna, ¿el antecedente de qué tipo de gestación previa empeora el pronóstico? ¿Cuál es el que peor pronóstico tiene como gestación previa? Vimos la tabla, puntaje. ¿A cuál le asigné más puntaje? Al embarazo normal a término. ¿Entienden? ¿Qué estructuras son las encargadas de separar la circulación materna y fetal de modo que no se produzca mezcla de sangre? Eso es importante, se les doy ese dato. Las vellosidades placentarias. Ah, ya. Muy bien. Acá sí. ¿Cuál es el tratamiento ideal en fase latente prolongada? O sea, yo tengo una paciente que está ya, por ejemplo, nulípara, está en 20 horas de dilatación, menos de 4. ¿Qué hago? Le pongo oxitocina, pero si ya tiene contracciones, igual no dilata. El problema no es ese. Le rompo la bolsa, la opero, se le hace reposar, se le relaja, se le seda a la paciente y se le da aportes calóricos. La C. Reposo terapéutico inducido con morfina. Si ya eso no funciona, chao, cesárea. Aumenta la formación de uniones estrechas miometriales. ¿Cuáles? La E, muy bien, estrellón. Wow, esta sí es una pregunta media chistosa, pero sí. Es el marcador más sensible de un cariotipo anormal. O sea, un cariotipo anormal, ¿qué puede ser? Una trisomía, una monosomía, ¿no? ¿Cuál es el que tiene mayor valor de eso para comparar con un cariotipo anormal, si está alterado? Wow, muy bien, la HCG. La fracción libre, me faltó poner acá, fracción libre de HCG. Inhibe la actividad de los linfocitos maternos. Y por eso no rechaza pues la mamá del feto. Muy bien, la D, progesterona. Inhibe la secreción de leche materna durante el embarazo. El estriol. Estrógenos en general, ¿no? Pero ahí está el estriol. Es indispensable para la formación de los genitales masculinos. La A, HCG. Los estrógenos son producidos por el feto, la madre y la placenta. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones son ciertas? La B. ¿En qué parte de la circulación se encuentra la sangre más oxigenada? Ya se los dije. La A, la vena umbilical. Tiene nombre raro, ¿no? Vena umbilical, uno se entiende que es poco oxígeno, pero la vena umbilical sí es la que tiene más oxígeno.
Y después viene el ductus venoso. ¿Por qué no está? Producido el nacimiento y el pinzamiento del cordón umbilical, el niño respira por primera vez. ¿Qué evento se encarga de mantener de manera directa la oxigenación óptima de la sangre en los pulmones? Muy bien, la D. Cierra el conducto arterioso y el agujero oval. Automáticamente se obliteran, ¿eh? Se transporta por la placenta por transporte activo. Activo. C. Aminoácidos. Difusión simple de dióxido de carbono. Glucosa facilitada. Hierro, endocitosis. Oh, no, canales de iones, perdón. Se produce hematopoiesis en la médula ósea fetal a partir de la semana 11. Signo de certeza de embarazo. B. Ocultación del latido cardíaco fetal. Muy bien. ¿Qué combinación de marcadores sugiere síndrome de Down? D. Alfa-fetoproteína disminuida. HCG aumentada. Estridiol disminuida. Inhibina aumentada. Ese es el esquema cuádruple del segundo trimestre. Que ya ni lo usamos ya, pero ahí les... Me voy a preguntar. ¿Cuál de los siguientes no se puede detectar en una ecografía del segundo trimestre? La ecografía te detecta problemas estructurales, anatómicos, morfológicos, más no bioquímicos. Errores del metabolismo no te lo va a detectar la ecografía, bajo ningún punto. ¿Cuál es la clave? Muy bien, la C, enfermedad de Tay-Sachs. ¿Cuál de los siguientes procedimientos conlleva el riesgo más bajo de pérdida fetal? Muy bien, la B, porque no es invasiva, ecocardiografía fetal. ¿Cuáles son los marcadores bioquímicos de neuploidía del primer trimestre? Muy bien, la B, la beta-HCG fracción libre y la PAPPA. Para que sea el esquema triple, ¿cuál tiene que agregarle? La translucencia nucal. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos no es indicación de diagnóstico? Bueno, ¿cuál de los siguientes no es indicación de diagnóstico prenatal? O sea, de hacer amniocentesis o eso. O buscar marcadores o todo lo demás. Les dije, hice hincapié, que no le echen la culpa a nadie, solamente el factor más crítico más importante, ¿cuál era? ¿Cuál es la clave? Ah, muy bien. El papito no tiene nada que ver ahí. ¿Cuáles son las pruebas de cribaje para neuploidía en el primer trimestre? Ya les dije, son 3, el triple. 2 bioquímicos y un ecográfico. ¿Cuál es? C, muy bien. ¿Cuál no es un marcador ecográfico para neuploidía del primer trimestre? También les dije. Vimos la translucencia nucal, vimos el hueso, vimos el ductus venoso y vimos la velocidad tricuspidia. El pliegue nucal no es lo mismo que translucencia nucal, ¿eh? Por eso ahí le he puesto con confusión. La clave es la D. El pliegue nucal es un marcador ecográfico, sí, para neuploidía también, pero no del primer trimestre, sino del segundo trimestre. Es el más importante en el segundo trimestre. Ahí les doy ese dato. Muy bien. Una mujer de 22 años gesta 2 para 1 con 39 semanas, ingresa en trabajo de parto al hospital con ruptura de membranas. El cuello tiene 5 centímetros de dilatación e incorporación 100%. El vértice fetal está en +1. Las contracciones son cada 2 minutos de intensidad. 3 cruces y duración 40 segundos. ¡Wow! Después de 3 horas, el cuello tiene 5 centímetros de dilatación y 100% de incorporación. Y el vértice está en +1. ¿Cuál es el mejor paso del tratamiento? ¿Qué diagnóstico tiene esta paciente con lo que le he presentado de frente? La dilatación estacionaria, porque tiene pasan 2 horas y sigue la misma dilatación. Y tiene muy buena dinámica, porque tiene 5 contracciones en 10 minutos. O sea, tiene una super dinámica. Entonces, si ya tengo buena dinámica, ¿le voy a poner oxitocina? No.
Lo voy a sacar por vacío estando en 5 centímetros, no sean mal, lo voy a destrozar ese pobre útero. Y el bebé también, pero lo voy a sacar, pero planchadazo. Lo voy a tocolizar, pero ¿para qué? Y le voy a poner metilergonomina, ¿para qué? ¿Para aumentar las contracciones? Nada. Acá la clave es la B, cesárea, por dilatación estacionaria. Esa es la verdadera dilatación estacionaria demostrada. Obviamente, para llegar a ese diagnóstico, me he tirado 3 horas. Con la mentada de madre de la familia, de la paciente y todo lo demás, no en el hospital. Y para que te digan, al final la operó igual, ¿por qué no la operó antes? No, y con todo. A veces la ignorancia es atrevida. Es recontra atrevida. Un profesor de obstetricia está explicando los 7 movimientos cardinales del trabajo de parto. Primero, el diámetro transversal más amplio de la cabeza fetal pasa por el plano de entrada a la pelvis. Segundo, la cabeza desciende. Tercero, el mentón fetal se coloca en contacto más cercano con el tórax. Cuarto, el occipucio gira hacia la posición de las 12 del cuadrante. Quinto, las contracciones uterinas se extiende el vértice fetal en sentido anterior. ¿Cuál es el siguiente paso? B. Rotación del occipucio hacia una variedad transversa. Pocas palabras, rotación externa. En relación al trabajo de parto en nulíparas, es cierto, excepto. Clave la E. Ya está en el GAPE, ya, por eso ya lo he sacado. El encajamiento en todas las pacientes tiene que darse antes del inicio del trabajo de parto. Falso, un 40% se da en el momento del trabajo de parto. Como ya está en el GAPE, ¿saben qué es el GAPE, no? Ya, el Williams han leído. Ya, uno de los que escriben el William es Gabe. Él tiene su propio libro, aparte del William. Entonces ya está, si ya está en libro, todo ya está con sexo. Ya está. El encajamiento en todas las pacientes tiene que darse antes del inicio del trabajo de parto. Es un elemento del perfil biofísico, excepto. Muy bien, la C. La taquicardia no tiene nada que ver. Tiene que ver que se mueve el cuerpo, que respire febe, movimiento respiratorio, no que respire, tono fetal e índice líquido amniótico. Y el otro que falta, ¿cuál es? La reactividad cardíaca, acuérdense, son 5. Acá están los 4 ecográficos y falta un cardiotocográfico. A ver, esa me la contestan, ¿no? Se dice que un TCT es positivo. Muy bien, la A. Sí, sí dijeron la A, ¿no? Sí, allá. 55. Se pueden quejar, al nivel de las preguntas están muy buenas, así que no. Con respecto a los defectos del tubo neural, señale la afirmación falsa, la falsa. La B. Y hemos dicho ya, sin factores de riesgo, sin antecedentes, 0,4 miligramos. Con antecedentes, 4, o sea, 10 veces más su valor normal. Les he dicho ya. Acá ya les dije, su consumo aumentado está asociado al riesgo de aborto espontáneo. Muy bien, cafeína. A quienes les encanta el café, pero bastante. Ya dicen que cuando las que son así consumidoras así empedernidas de café, las que se gastan medio sueldo en café, tienen que bajar por lo menos a menos de 200 miligramos de consumo, o sea, a una taza máximo pues al día. Mujer de 23 años, gesta 2 para 1, acude a 8 semanas de gestación para su control prenatal. Su primer embarazo se complicó por el nacimiento de un lactante prematuro con problemas respiratorios. En sus antecedentes médicos destaca asma grave, para lo que usa salmeterol y esteroides inhalados. Presenta diabetes tipo 2, que se trata con hipoglicemia antes del embarazo. También comenta que adquirió hepatitis C algunos años cuando se inyectaba heroína. Su estatura es de 1,62 y su peso de 40,8, o sea, bajo índice con masa corporal. Su presión es de 180 sobre 100 y la prueba en orina tira reactiva es negativa. ¿Cuál de los siguientes aspectos predispone al nacimiento de un lactante con anomalías congénitas? De todo lo que le he mencionado, ¿cuál va a tener incidencia en anomalías congénitas? El peso, no, es chaquetita la paciente. La hipertensión no está relacionada a anomalías congénitas. El problema hepático, tampoco. La diabetes, ¿ya? ¿Cuáles son? Problemas cardíacos y problemas del tubo neural, acuérdense eso. Con respecto al manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, es falso. ¿Qué es falso?
La A, pues, porque la A es, se espera los signos de desprendimiento de la placenta de forma espontánea, es el alumbramiento espontáneo, eso no se espera. 59. Mujer de 20 años, 39 semanas de edad gestacional. Lleva algunas horitas en trabajo de parto. 6 centímetros, 80% cero, ¿está bien? Hace 20 horas que se rompieron las membranas y el trabajo se ha conducido con oxitocina. Se observa cada 2 minutos y duración 2 minutos. O sea, 5 contracciones, y hay una taquisistolia y una hipersistolia. Y los latidos fetales han caído en 90, o sea, lo cual hace 30 minutos era de 145. ¿Qué tengo que hacer? La opero, la pongo al lado izquierdo, le pongo líquido intramniótico para hacer infusión, interrumpo la oxitocina, le pongo ampicilina. ¿Qué hago? Muy bien, interrumpo la oxitocina. Parece que como está conduciendo, hay hipertensión, hay taquisistolia, hipersistolia. Primero lo que hago es suspender la oxitocina. Si puedo le pongo un tocolítico, la relajo. Si no funciona con eso, ya pues cuchilloterapia. ¿Ya? Thank you. Mil gracias.